Cristo hablaba con mensajes sencillos, hablaba de diferentes maneras, hablaba por parábolas, por alegorías. Siempre el Señor enseñaba las verdades del reino. Y en esta oportunidad le estaba hablando acerca de su vida que iba a ser entregada en la cruz. Y algunos discípulos le parecieron en ese tiempo que la palabra que el Señor estaba dando no era una palabra fácil para digerir. Por lo tanto, dice el pasaje que voy a compartir en esta mañana y este mensaje que le he puesto como un viaje, un destino como título, porque en ese viaje el Señor viene invitándonos y el poder de Dios, el poder vivificante de Dios que transforma nuestras vidas y que hace viviente las palabras de Cristo en cada uno de nosotros. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, en el versículo 57, vamos a leer desde el 57, Evangelio según San Juan 6, 57, en la Nueva Traducción Viviente. Esta es otra versión que hace más entendible a los oídos, a nosotros, el mensaje que Dios quiere dar a su iglesia una vez más. Así como se la dio a sus seguidores, a sus discípulos, algunos de ellos se volvieron. Tristemente el pasaje dice que al final algunos se volvieron atrás, pero la intención en este tiempo, después de más de 2000 años, no es que nadie vuelva atrás, sino que más se han añadido a esta salvación tan grande. Amén. Dice así la palabra del Señor: yo vivo, decía el Señor Jesucristo, gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá. Y el Señor dice, gracias a mí. Y luego dice, yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como le pasó a sus antepasados, que a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. Jesús dijo esas cosas mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum, y muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Y el 63 está basado como texto clave de este mensaje. Dice la palabra del Señor, solo el Espíritu da vida eterna, ha dicho nuestro Señor. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Impresionante, porque cuando uno sigue la escritura más adelante, en el 67, luego que muchos entre ellos comenzaron a murmurar y a decir, esto no se puede soportar, esto es muy fuerte, y se apartaron de él y lo abandonaron. El 67 dice, entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó, que era de rápida respuesta, quizás alguno hay acá como Pedro, rápidamente respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? Solo tú puedes darnos palabras y palabras de vida eterna. Vivimos en un mundo donde se busca vida, propósitos, quizás en fuentes equivocadas, logros personales, riquezas, filosofías humanas, placeres, entre ellos pasajeros. Sin embargo, nada de esto puede satisfacer verdaderamente el espíritu del hombre.
Y por eso viene esta palabra del Señor a animarnos, porque somos llamados a llevar, y se nos animó a través de esta obra a poder llevar el mensaje, la verdad del Evangelio, la verdad de Cristo en esta nueva temporada. Si no lo has hecho todavía, si lo estás haciendo, gloria a Dios. Qué bueno. A los que no han recibido todavía las buenas noticias de salvación. La pregunta es, ¿estamos nosotros quizás buscando vida donde no la hay? ¿O estamos recurriendo al poder vivificante de las palabras de Cristo? Porque déjeme decirle que las palabras de Cristo son vidas y vivifican el alma, el espíritu de todo el hombre, de todo aquel que puede escuchar, de ser no oidor olvidadizo, sino abrir sus oídos espirituales para escuchar la verdad del Evangelio, de las buenas noticias. Estamos en el viaje, en el destino correcto. A través de la obra se nos daba instrucciones de lo que, algunas instrucciones, habrá otras más, pero hay aparte de las instrucciones y del resultado de tener la vida en Cristo y de que nuestra vida sea vivificada en Cristo, también nos habla de una recompensa, y una recompensa que tendremos. Y voy a decirlo una vez más, muchas veces lo he dicho, pero lo voy a volver a decir una vez más, porque es algo que ha marcado mi vida. Y yo quiero transmitirle esta verdad del Evangelio, de las buenas noticias, de las buenas nuevas de salvación. Los que vivimos aquí, todos estamos viviendo en la tierra, ¿no? No estamos en Júpiter, en Marte, ni en Saturno. Todos somos habitantes en esta tierra. Tenemos un cuerpo mortal. A algunos nos queda menos tiempo, aunque eso es impredecible, ¿no? A veces pensamos, bueno, que por la edad todavía tenemos mucho tiempo por delante para tomar la decisión de escoger entre la vida eterna con el Señor o seguir mi vida en la carne. Total, todavía soy joven, tengo que disfrutar, puedo llegar a decir, no, todavía no he logrado a nivel personal lo que he pensado, pero déjeme decirle que, bueno, el salmista decía que aquí en la tierra podemos vivir con este cuerpo mortal, aunque algunos parten antes, ¿no? 60, 70, 80 años, los más robustos, por eso yo me mantengo, no, mentira. Entonces decía el salmista eso, ¿no? Podemos vivir 90 años, 100 años, ¿no? Hay gente de más de 100 años inclusive. Pero comparado a esos 100 años, 80, 90 o 60 que tú tienes, comparado con la eternidad, ¿lo podemos medir? Es mínimo. Los 60, 50, 40, 30 años que vivamos aquí, 80 o 100 años, no se compara con una vida eterna de estar con Cristo el Señor. Y por eso en este tiempo Dios viene a dar esta palabra una vez más, porque la palabra de Dios es espíritu y es el que da vida. ¿De qué me sirve a mí vivir? Porque es parte del próximo tema, el próximo punto que tocaré. ¿De qué me sirve a mí vivir en la carne y no darle lugar al Espíritu y no dejar que el Espíritu Santo vivifique en mi vida? Y por eso venían estas preguntas a mi mente, que se la quiero transmitir a usted también. ¿Estamos buscando vida donde no la hay? ¿Estamos recurriendo a ese poder vivificante de las palabras de Cristo? ¿Estamos en el viaje y en el destino correcto? Es solo para que meditemos en esto.
Y vamos a ver quién y cómo Dios espera que busquemos en esta vida y cuál es el destino que se cumplirá en cada uno de nosotros, en cada uno de los que escuchen el mensaje de Cristo. El Espíritu, dice el versículo 63, la parte A, es el que da vida. Solo el Espíritu da vida eterna. No son mis esfuerzos, no son mis obras. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros. El que está esperando también morar en muchos que todavía no le conocen al Señor. Y que pueda el Espíritu Santo traer, porque déjeme decirle, yo sé que usted habla, yo sé que usted comparte de Cristo. Y muchos quizás no quieran escuchar o parecería que no entendieran el mensaje de lo que significa vivir una vida en Cristo. Y la vida en Cristo tiene que ser vivido no con esfuerzos humanos, porque los esfuerzos humanos lo único que producen son cansancio y no logran nada. No estoy diciendo que no tengamos sueños, proyectos, anhelos, que no nos preparemos, que no nos esforcemos y que entonces vivamos, ¿no? Sino que podamos permitir en este tiempo de caminar con el Señor, que el Espíritu Santo pueda transmitir en nosotros. Ya Él produjo en nosotros, por eso usted está sentado en esta mañana en este lugar. Más allá si alguien le invitó o ya viene porque hace rato que está viniendo, quiero decirle que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Dice la palabra que Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo. Yo puedo darte un mensaje, podemos darle un mensaje a la gente y la gente seguir en las mismas. ¿Sabe por qué? Porque no le ha dado lugar al Espíritu para que hable directamente a su vida. Y es por eso que al no darle lugar todavía no puede vivir una vida vivificada en el Espíritu. Y todavía se deje arrastrar por situaciones de la carne. La naturaleza de la verdadera vida que quiero invitarte en esta mañana proviene a recibir, es la que proviene del Espíritu Santo, quien actúa a través de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que son verdad, que dan vida, que nos ayudan a poder experimentar en Cristo esa plenitud que Él está deseando que cada uno de los que estamos aquí, pero también de los que no están hoy aquí, que quizás tú has invitado y no han aceptado todavía la invitación, o quizás ya lo han hecho y por eso hay gozo en nuestro corazón cuando los vemos llegar. Y bueno, qué lindo es cuando podemos escuchar la voz del Espíritu. Y mire que el apóstol Pablo le hablaba a los hermanos de Éfeso y le dice en el capítulo 2, el versículo 1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos. ¿En qué? En vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste, ¿cuándo? En otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos. ¿Cuándo? Ayúdeme. En otro tiempo, en los deseos ¿de qué? Del espíritu, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, qué buenos son esos peros, ¿no? Que traen esperanza. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su grande amor con que nos amó. Y esa es la buena noticia. Dios te amó con un gran amor. Estuvo dispuesto a darlo todo por ti y por mí.
aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego dice entre paréntesis, para que nadie se gloríe, por gracia sois salvos. Por la gracia de Dios, es un regalo que no merecíamos. Y es por la gracia de Dios que podemos ser alcanzados. Y su misericordia nos ha alcanzado. Sin la intervención del Espíritu, estaríamos muertos espiritualmente hablando. Pero el Señor quiere que tú vivas y que tengas una vida plena en abundancia. La vida carnal solo trae, después usted me dirá como los discípulos, dura esta palabra. Y le tendré que decir, ¿se quieren ir también ustedes? Pues váyanse. Pero no podemos obviar esta palabra, porque es palabra de Dios que trae vida. Trae vida. La carne representa esfuerzos humanos, pensamientos limitados, deseos terrenales, cualquiera de ellos, deseos carnales. Y la carne no puede producir vida espiritual ni satisfacer el alma. Solamente Cristo, solamente en Él hay salvación. Solamente en Cristo podemos tener una vida en abundancia. En Ezequiel, en el capítulo 37, desde el versículo 1, es llevado el profeta a un valle de huesos secos. Y dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Esta palabra profética fuerte, pero que muestra la obra del Espíritu. ¿Sabe que hay en la sociedad en este tiempo muchos valles de huesos secos? Hay gente que necesita tener un encuentro personal con el Señor y que se sople de los cuatro vientos como el Señor le ordenó al profeta. Di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. El versículo 9: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Y qué hizo el profeta? Obedeció como se le había mandado. Y entró el Espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Esto habla de estar firmes. Esto habla de pararse, de recobrar vida. No sé usted, pero yo era un valle de huesos secos. Y fue necesario que el Espíritu Santo fuera soplado en mí para traer convicción a mi espíritu, a mi vida, de que la vida que estaba llevando me llevaba a una eternidad sin Cristo. Y vuelvo a la eternidad. Porque en la eternidad hay dos caminos. Tú escoges por cuál ir. Uno es angosto, lleva la salvación, tiene demandas, tiene el morir. El otro es un camino ancho, es muy fácil de transitar y por eso muchos van por el camino ancho. La vida eterna tiene
dos caminos. Un camino que te lleva a una eternidad con el Señor, con el Cristo nuestro Señor. Y estamos preparándonos para ese momento. A algunos nos faltará menos, a otros les faltará más, pero estamos preparándonos para vivir una eternidad con el Señor y disfrutar con el amado, donde Él mismo nos va a servir. Pero es tan importante escoger bien. Es tan importante saber que si vos no vas camino a la eternidad y no estás permitiendo que el Espíritu Santo traiga a tu espíritu convicción de las cosas que tienes que ir dejando para vivir una vida plena en el Señor. Porque el otro es camino de perdición, eternidad. Fuerte la palabra, la misma palabra no podemos obviarla, porque la palabra misma dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí no hay vuelta atrás. Cuando se llega a esa eternidad sin Cristo, ahí no hay vuelta atrás. Porque ya Dios ha dado este tiempo de gracia para disfrutar los beneficios de la gracia, la salvación, el perdón, todo lo que trae la gracia a nuestras vidas. Yo escojo vivir. Miren, nosotros podemos hasta decir, como lo he dicho yo cuando era joven, y venían a hablarme de Cristo, y como yo no quería dejar mi vida llena de pecado, de delitos, entonces decía, ya llegará el tiempo, cuando sea viejita, entonces voy a ir a la iglesia, o voy a ir a Cristo. Necia, porque uno no puede vivir sin Cristo. Nadie tiene la vida comprada. Podemos vivir 60, 70, 80, hasta 100 años en esta tierra, pero qué mejor que podamos hacer una buena elección. Por eso el Señor les habló esta palabra y le dijo la importancia de permitir que el Espíritu mismo dé vida a las áreas secas de nuestro corazón. ¿Estamos nosotros permitiendo al Espíritu Santo que ahonde allí en lo profundo de nuestra alma? ¿O le decimos al Espíritu, bueno, hasta aquí sí, hasta acá no, acá no me la toques, Esta es mi vida y con mi vida hago lo que yo quiero, diría el argentino, ¿no? El Señor dio su vida en la cruz para que nadie se pierda. Este es un viaje que tiene un destino, y el destino es una eternidad, para disfrutar la eternidad con el Señor. La carne para nada aprovecha. Todo lo que la carne ofrece es temporal y no tiene valor eterno. A tu carne no le importa lo eterno. ¿Sabes por qué? Porque esta carne no va a ir a la eternidad. Esta carne, este cuerpecito tan lindo, se va a deshacer. Uy, qué tétrica que está hoy, ¿no? Pero es la realidad, ¿cierto? Pero mi alma, mi espíritu sí. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado seremos arrebatados y transformados para estar con el Señor por toda la eternidad. Y entonces, cuando yo veo esto y digo, Señor, ni siquiera las obras humanas, por más buenas que sean, la bondad, la misericordia, la compasión que debe estar en nosotros como uno de los frutos y resultados de tener a Cristo en nuestro corazón. Pero no es por yo tener logros personales que voy a heredar la vida eterna. Eclesiastés decía que, y espero me pueda interpretar o hacerme entender yo, mejor dicho, bien en cuanto a esto. No es que no tengas que tener sueños, metas, desafíos, proyectos, estudios, carrera. Todo eso está muy bien, y más si lo vas a poner al servicio de la obra del Señor. ¿Cuánto más? Pero más que todo ello, lo importante es tu alma. Y que puedas partir a la eternidad con una vida. Yo esta mañana les preguntaba, porque una vez nos hicieron esta pregunta y a mí
Yo ya llevaba unos años caminando con el Señor. Pero yo decía, Señor, porque nos decían, si hoy el Señor viniera y pidiera tu vida, porque el Señor es el que decide el día y la hora en que ya vamos a partir. Sigo tétrica. Puedes responder con un amén fuerte en esta mañana si el Señor viene hoy. No que estés acá en la iglesia, ya que hayamos salido de acá, no, acá todos vamos con el Señor. Pero si el Señor viene a pedirte cuenta hoy, ¿estás seguro de la salvación? Wow, me gustan esos amenes que salieron, los otros tan tímidos. ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Quién te dio esa seguridad? Cristo. Y hay una seguridad de la salvación. No es que seamos perfectos, no es que ya mejor dicho, andamos en una nube porque somos súper santos. No. No se trata de eso. Estamos siendo perfeccionados. Proseguimos la meta. Vamos permitiéndole al Espíritu Santo que ahonde y toque todas las áreas de mi vida que necesitan ser saneadas y que necesitan tener un encuentro personal con el Señor. No me garantiza el que yo tenga una credencial o tenga un ministerio en que yo me voy a ir con el Señor. Lo que me garantiza la salvación es de entender esta salvación, entender el precio de la cruz y entender que Dios dio su vida para que yo pueda tener una vida en abundancia, no en la autosuficiencia espiritual. Porque podemos caer en ese error, ¿no? Porque esa es una mentira peligrosa. Porque, ¿saben? Nosotros necesitamos día a día tener una experiencia con el Señor, con su Espíritu. Todos los días el Señor está buscando que nos encontremos con Él, que tengamos un encuentro personal con el Señor. Un ejemplo práctico, en una planta que ya ha muerto, que se marchitó, aunque nosotros intentemos regarla, reavivarla, pues esa parte seca está contaminada y ya no va a poder ser revivida. Así también la carne no puede producir la vida que solo las palabras de Cristo pueden dar. Ese es el mensaje de salvación. Ese es el mensaje de esperanza. Estamos confiando nosotros en esa esperanza, en el poder del Espíritu Santo que está obrando a través de la palabra de Cristo en nuestras vidas. Las palabras de Cristo son espíritu y son vida, dice la última parte del versículo 63 de Juan 6. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Toda palabra que Dios ha soltado, que viene de parte de Dios, que Dios viene soltando a la iglesia, producen en nosotros vida, para que vivamos una vida en abundancia, para que podamos tomar en cuenta todo lo que Dios nos está pidiendo. No son simples enseñanzas de Jesús, son una vida espiritual que demanda acción. Por ejemplo, algo que viene la iglesia luchando hace más de 2000 años con una palabra de solo 2 letras, id. Id. A toda la iglesia Dios le dice id. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyere, ese será. Bueno, usted conoce más que yo la palabra. El impacto eterno que produce la palabra de Dios a nuestras vidas es impresionante. Si nosotros pudiéramos verlo humanamente, creo que no alcanza mi intelecto para comprender el poder de la palabra de Dios sobre cada vida. Porque la palabra
es la que produce vida en nosotros. Y cuando somos y nos reflejamos en la palabra, vamos adquiriendo la vida en Cristo. Por eso, no es que seamos cansones de que usted vaya a la escuela de líderes. No, porque se necesita gente que pueda recibir palabra y que pueda recibir vida a través de esa palabra. No se conforme con solamente de domingo en domingo venir a la iglesia. Yo sé que por cuestiones de trabajo no se puede estar todo el tiempo, pero sí usted puede estar todos los días buscando el impacto eterno de la palabra de Dios y tener un tiempo a solas con la palabra del Señor, que es lo que Dios espera de cada uno de sus hijos. Es la palabra que produce en nosotros ese impacto. Solo las palabras de Cristo tienen un poder eterno para mí y para el que se la está transmitiendo. Jesús mismo dijo: el cielo y la tierra pasarán, Mateo 24:35, pero mis palabras no pasarán. Ejemplo práctico: la palabra de Dios tiene poder para resucitar al pecador más perdido. Pensemos en Lázaro. Cuando Jesús habla, la vida entró en su cuerpo, que estaba muerto físicamente, y pudo vivir. No solamente venir a la vida, sino poder obtener la vida eterna en Cristo. ¿Estamos alimentando nuestra vida espiritual con las palabras de Cristo? ¿O estamos buscando respuestas en palabras humanas vacías que no vienen de Dios? Hay mucha palabra para nosotros poder ir masticando, poniendo por obra y permitiéndole al Espíritu Santo, cuando traiga convicción de hay algo que tenemos que cambiar, pues permitirle al Espíritu que obre en nosotros. Son espíritu y son vida las palabras de Cristo, para resucitar al pecador más perdido. Yo primero estaba tan perdida en el odio, en la amargura, en el rencor, en no querer perdonar. Pero el Señor me alcanzó su perdón, me enseñó la dicha del perdón. Me enseñó a no guardar en mi corazón nada que estorbe mi comunión con Dios. Que nada. Porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Por lo tanto, las verdades de Cristo tienen que crecer en nosotros, pero tiene que ir matando todas aquellas cosas que ya no sirven en nuestras vidas. Porque las palabras de Cristo son espíritu y son vida. La carne no tiene poder para salvarnos y para satisfacer nuestro espíritu. Mire, en un mundo lleno de voces, y voy a ir terminando con esto, porque quiero, a través del Espíritu en esta mañana, que podamos ser desafiados. Yo sé que el Señor viene hablando de diferentes maneras, desde que comenzó el servicio. En un mundo lleno de voces, en un mundo lleno de mensajes vacíos, necesitamos volver a las palabras de Cristo, la única que nos dan vida verdadera. Y quizás este sea el momento para preguntarnos. Mire, este momento es tan importante, no se distraiga. No se distraiga, porque el Espíritu Santo viene hablando y quiere sellar esta palabra con una decisión suya y mía en esta mañana. Muy bueno, está ya mediodía. Necesitamos volver a las palabras, el momento de preguntarnos que le estamos dando prioridad a los esfuerzos de nuestra carne. ¿Quién es primero en tu vida? ¿O al poder vivificante de las palabras de Cristo, nuestro Señor? Escuchemos una vez más la palabra de Cristo que viene hablándonos y permitamos en esta mañana que el Espíritu Santo obre en nosotros para poder recibir esa vida abundante que solo Jesús puede ofrecer.
Y meditemos en esto una vez más. Tu respuesta tiene connotación eterna para salvación o para perdición eterna. Un viaje que trasciende más allá de los límites terrenales. Un viaje y un destino seguro, sin derrapes, sin que puede que hayan turbulencias, porque en este caminar con Cristo hay situaciones, hay dificultades. El Señor no nos engañó, el Señor dejó dicho, mire, ustedes van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, estamos todavía en este mundo y aquí vamos a tener momentos duros, momentos difíciles, momentos de enfermedad, de diagnósticos contrarios, pero que nada ni nadie nos separe del propósito eterno de Dios. Nadie vale tanto para que te pierdas la eternidad con Cristo. Si me hago entender, primero debe ser Cristo en nuestras vidas. Y así podremos dar un mensaje claro a esta sociedad, a este valle de huesos secos que tenemos alrededor nuestro, que necesita ser alcanzado. A lo mejor todavía nosotros tengamos un huesito seco, aunque no se nos vea, que necesita ser vivificado. Que esta palabra vivifique tu espíritu y tu alma. Y que podamos meditar en este transcurso de la semana y hoy mismo, si estamos o no seguros de si viene el Señor hoy, de irnos con Él.